Hay una sensación persistente de injusticia en los casos de corrupción más escandalosos de la historia reciente y un episodio es, sin lugar a dudas, la sentencia leve para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Las arbitrariedades, los atropellos, los latrocinios y el cinismo de este personaje, quizás uno de los de peor fama en la política mexicana de los tiempos recientes, se convirtió en una referencia obligada de la descomposición que afloró con esa camada de políticos priistas que ofrecían representar una nueva generación de políticos y que tuvo pues como máximo representante y más encumbrado Enrique Peña Nieto. La sentencia de 9 años y en principio la devolución de 41 propiedades que presuntamente Javier Duarte posee con prestanombres y que si se confirma esta decisión, como parece, quedaría libre en 2021, pues es tomado por la sociedad como una burla. Javier Duarte, sin embargo, pues no es el único que obtiene buenas condiciones con la justicia en estos años. En marzo de 2019, Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, también priista, quedó absuelto y libre. A él lo recordamos por dejar aquella tremenda crisis en el estado de Tabasco y principalmente pues por la presunción de su colección de 400 zapatos, 1000 camisas, 300 trajes, así como de los lujos de su familia. El primer trimestre de 2019 fue de sobreinformación y de expectativa sobre lo que iba a ser y estaba haciendo el nuevo gobierno, pero también pasa a la historia como un trimestre de impunidades, porque en febrero del año pasado también quedó libre otro exgobernador, el sonorense Guillermo Padres Elías, en este caso panista él, que mandó construir una presa, por eso lo recordamos, una presa que terminó pues sirviendo para regar su rancho y el de sus amigos con aguas que le robó a los yaquis. Muchos de estos yaquis presos, perseguidos y a final de cuentas empobrecidos como siempre durante ese sexenio. A esos casos de Granier, de Elías, de Duarte se suma la imposibilidad hasta ahora de detener y conseguir la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, el otro Duarte, César Duarte, que sigue tan campante allá en Estados Unidos. Estos y otros casos son reflejo de un esquema de investigación precario, de integración de expedientes mediocres, evidentemente con una intencionalidad que aún hoy puede imputarse al peñanietismo, no a este gobierno, porque entonces se armaron los expedientes. Es decir, hablamos de casos de simulación de procesos a personalidades que eran insostenibles ante la opinión pública, que sirvieron para saciar un poco la exigencia de justicia de la sociedad, pero que en los hechos están encaminados a lo laxo, a lo leve, a una sanción mínima que deje a buen recaudo el futuro económico, porque bueno, el futuro político ya es irreparable, es imposible. Y con esto quiero decir, ninguno de los Duarte, Padres, Granier o cualquiera de los gobernadores que han sido procesados podrían volver fácilmente a la vida pública. Están condenados por sus excesos. Son la papa caliente que nadie quiere rehabilitar y que de buscar un cargo de elección popular, pues difícilmente podrían alcanzar un mínimo de apoyo. Así que son ya sacrificables, carne de presidio por cierto tiempo, pero que les permite garantizar su estabilidad económica en virtud de lo robado. Cartucho quemado, decían antes en el viejo PRI. Hasta aquí hablamos pues del peñismo y quizás la gran duda recae sobre la promesa de transformación que se reitera a diario en la actual administración por el presidente, donde ya podemos contar casos que parecen no tener consecuencia al menos por ahora. Creo que entre estos casos, que además han sido dados a conocer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a veces en la conferencia presidencial mañanera, pues está el llamado caso Primavera,
que implicaba al jefe de la oficina de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, por el desvío de casi 800 millones depositados en un banco suizo. Ese asunto parece dormido. Un año antes de que este tema reventara, en marzo de 2019, se dio a conocer también por Santiago Nieto Castillo el caso de los miembros del Consejo Mexicano de Negocios que habrían financiado una campaña sucia contra López Obrador en el 2018 y en particular con el financiamiento a la serie documental El populismo en América Latina. Sobre ese asunto no hubo consecuencias, como tampoco lo hubo, más allá de un acto político, como fue la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, al que Santiago Nieto dijo investigar por presunto conflicto de intereses en su relación con una empresa del sector energético donde trabajaban algunos parientes, y bueno, renunció y de eso ya tampoco se dijo nada. Un caso adicional es el del cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castellán, por el desvío de 3,000 millones de pesos en un caso aparentemente abierto, pero que no ha resquebrajado mínimamente el poder del Grupo Universidad, como se le conoce allá en Hidalgo, aliado indiscutible del López Obradorismo en 2018. Entonces, hablamos de casos que siendo revelados en esta administración, inclusive en la conferencia mañanera, y que han tenido en algunas ocasiones consecuencias políticas, pues no parecen haber conseguido gran cosa y se ubican en el mismo esquema de simulación que veíamos en los sexenios pasados. Ahora bien, hay diferentes casos que están en curso en la Fiscalía General de la República y que tienen otras características, pero sobre los que aún hay incertidumbre en cuanto a las consecuencias jurídicas. Uno es pues el de Rosario Robles Berlanga por los desvíos de Sedesol y Sedatu, el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, el de Juan Collado, abogado cercano al peñismo, entre otros que ponen a prueba a la autonombrada Cuarta Transformación en su eficacia para combatir la corrupción. Claro que ahí la posición del fiscal Alejandro Gertz Manero es de autonomía respecto al Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría el sexenio pasado, pero la relación preexistente nos lleva a concluir que se trata de una relación política de supra-subordinación, donde esa autonomía pues es más de papel. Y es en esos casos donde debemos permanecer atentos, pues si bien constituyen un cerco al peñismo y a la corrupción del sexenio pasado, habrá que esperar el cauce y la efectividad de los procesos, como también vale la pena decirlo, en cuanto a las repercusiones efectivas que tendrá, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la información por venir, la información que se espera entregue Estados Unidos del operativo Rápido y Furioso y la posible implicación de Felipe Calderón.